tema va enfocado a recluta a tu equipo como líder. Los invitamos a desarrollar y fortalecer las competencias para que puedan tener a los mejores equipos, puedan llegar a los resultados, puedan impulsar el desempeño, puedan hacer crecer a sus equipos y exploten el potencial que tienen en las empresas y ustedes mismos. Vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión, que el objetivo principal es que el líder busque seleccionar personas con habilidades y conocimientos y actitudes adecuadas que complementen al equipo de trabajo. No solamente busca tener a la persona con 3 doctorados, busca también tener esas habilidades que ayuden a que el equipo llegue a los resultados. Y los líderes buscan que los equipos de trabajo estén alineados a una visión y unos valores de la organización. Y también a los valores que tiene el equipo de trabajo. El objetivo de este curso es que tú puedas desarrollar y puedas tener esa visión de liderazgo, de recursos humanos, para que puedas tener un equipo no solamente por la experiencia, no solamente por los años de conocimiento, sino que también tengas valores, conocimientos, comportamientos, actitudes, aptitudes de las personas. Entonces, el objetivo del día de hoy es ver desde la perspectiva del liderazgo cómo involucrarse en el proceso de reclutamiento y también conocer la perspectiva de recursos humanos, cómo se involucra en el reclutamiento. Por eso invitamos a Ingrid, que nos va a acompañar el día de hoy, que se las voy a presentar. Y listo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero, vamos a ver el arquetipo de un colaborador general. Después, vamos a ver los impactos de recursos humanos. Y después vamos a terminar con un tema de recluta a tu equipo. Hoy conversaremos. Vamos a comenzar primero. Tenemos, ¿por qué se abren las vacantes? Primero que nada, las vacantes empiezan a surgir, una, por mucho trabajo. Dos, se va una persona, crecimiento del área, o hay una nueva área. Hay diferentes maneras o diferentes aspectos de ver por qué se abren las vacantes. No sé si les ha tocado ver o les ha tocado escuchar que tienen a un líder que quiere dar el resultado, que está trabajando y que está muy abrumado. Tengo mucho trabajo, hay que reclutar a alguien, hay que traer más personas, necesitamos más manos. El único tema es que no contemplamos un montón de aspectos como líderes. La persona que va a llegar nueva a la empresa no nos va a resolver el bomberazo que tenemos, la operación que tenemos actualmente. Entonces, tenemos estas situaciones, carga de trabajo, una persona se va y tienen que ocupar sus funciones, otra del equipo de trabajo, el líder, el área va a crecer, necesitamos más manos para desarrollar el nuevo proyecto, tenemos la visión de negocio, o lo más padre de todo, se va a abrir una nueva área, entonces necesitamos personas especializadas en esta nueva área, porque aparte te van a dar el proyecto a ti, entonces empezamos a buscar por qué se abren las vacantes, pero antes de irnos a ese detalle, pues les voy a platicar. Vamos a tomar una de esas que es mucho trabajo. El líder se encuentra en una posición en donde tiene mucho trabajo, no le alcanza el tiempo para poder dar la operación, termina no tomando todos los proyectos porque sabe que no le va a dar el tiempo y todo el equipo está abrumado. El primer pensamiento que surge es: voy a contratar a otra persona para que tome esas actividades. Pero hay ciertos factores que la realidad es que no nos convienen tanto. Vamos a ver pro y contras. Las contras es: la persona llega nueva a la empresa y tiene un periodo de adaptación que más o menos son 90 días para adaptarnos a la nueva cultura, a las nuevas funciones. El líder, además del trabajo que ya tiene que desarrollar a la persona. El líder se va a tener que poner a capacitar a la persona con las nuevas funciones, porque tú puedes llegar a una empresa con 20 años de experiencia y 3 doctorados, pero todos los giros de las empresas son diferentes y hacen las cosas diferentes y tienen políticas diferentes. ¿Qué pasa con esto? Que cuando contratan inmediatamente a la persona para que tengan más manos para trabajar, lo único que provoca es que no tengan el tiempo para formarlos. Eso sí, vamos con recursos humanos y le pedimos y le exigimos que ya necesitamos a la otra persona. Cuando nosotros queremos contratar a una persona, tenemos que hacerlo con anticipación. Tenemos que seguir un proceso. Es por eso que hay los famosos, se me fue el nombre, tienen los famosos formatos de reclutamiento donde tú llenas qué es lo que quieres de la persona, entra por un proceso. ¿Por qué? Porque en teoría, cuando entra la persona al nuevo trabajo, el líder tendría que hacer un plan de trabajo para la persona, para sus primeros 90 días, para sus primeros 3 meses, para que se pueda desarrollar y formar en ciertas habilidades. Es por eso que muchas veces no se recomienda que la persona que va a llegar de fuera no te va a pagar los bomberazos. Pero bueno, supongamos que contratamos a alguien, van a contratar a esa persona para que llegue y se integre con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a platicar un poco del escenario ideal. ¿Qué tengo que hacer como líder y cómo me puedo involucrar?
yo tengo que ir con recursos humanos. Recursos humanos tiene la función de reclutar a los candidatos, a las personas. No es función solamente de recursos humanos contratar a las personas, también es parte de mi trabajo como líder. El que va a tener al equipo soy yo, el que va a ver las aptitudes, el que conoce mejor el puesto soy yo, el que tiene el expertise de todo lo que se requiere del puesto soy yo. Entonces yo me reúno con recursos humanos y tengo que analizar ciertos aspectos. Tengo que analizar, bueno, este es el escenario ideal, ¿no? Les voy a platicar cómo es el escenario ideal. Tenemos que revisar el organigrama, tenemos que revisar el perfil de puesto, las habilidades, las aptitudes, qué experiencia requerimos de la persona, qué competencias se me fue por ahí. Y una vez analizando eso, tenemos que saber qué es lo que la persona de recursos humanos está, cómo está vendiendo el puesto, cómo se está acercando a las personas, dónde está buscando. Es algo que como líderes tenemos que interesarnos e involucrarnos, de lo contrario, la persona de recursos humanos nos va a dar candidatos, pero nadie nos puede asegurar que realmente es lo que estamos buscando de las personas. Tenemos que acercarnos y no significa que vamos a ir a hacerle la chamba a los de recursos humanos, como dicen por ahí. No, nos vamos a involucrar porque tenemos ese foco en que queremos llegar a los resultados con un gran equipo. Primero que nada, me acerco al organigrama. Los organigramas tienen una razón de ser. La empresa tiene una estrategia, tiene una visión. La empresa abrió ciertas cajitas, como dicen, con ciertos objetivos. Esos objetivos están marcados, en teoría, en los perfiles de puesto. Cuando tú abres el organigrama, porque vas a contratar a una nueva persona, tienes que revisar cuál va a ser el sueldo, cuál va a ser el objetivo de la persona, cuál es la razón de ser del puesto que yo estoy solicitando y a quién le va a reportar esa persona. Si no tengo claro eso, va a llegar la persona y va a ser un puesto inventado y va a terminar por no llegar a los resultados. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a recursos humanos, tenemos que estar bien conscientes cuál va a ser el sueldo, que sea atractivo, que no se vaya por la razón del sueldo, que el objetivo esté bien claro por qué quiero contratar a la persona y a quién le va a reportar. Me va a reportar a mí, va a tener contacto con qué persona, etcétera. Primer punto, organigrama. Después, nos vamos a ir con el perfil de puesto. En este caso, no es un perfil de puesto, es un arquetipo del puesto, del colaborador ideal. ¿Qué es lo que yo estoy buscando de mi colaborador ideal? Primero, descripción. ¿Qué propósito tiene la persona? ¿Cuáles son las funciones principales? ¿Cuáles son los retos de su puesto? ¿Cuál es la distribución del tiempo que va a pasar la persona dentro de la empresa? Mientras más claro tengamos y tengamos ya los objetivos por el cual vamos a medir a la persona, tu plan de integración va a ser mucho más fácil. Después, ¿qué actividades, relaciones internas y externas con las personas? ¿Con quién se va a interactuar la persona? Manejo de recursos, qué recursos van a tener a su poder, indicadores de desempeño, influencia en otras personas, qué es lo que va a realizar la persona, lo tenemos que tener muy claro, no puede llegar y tenemos que inventarnos sus actividades y cómo lo vamos a medir, porque en este caso pasa lo que decíamos con Diana, si nosotros no tenemos claridad y vamos a despedir a la persona sin claridad de cómo lo estamos midiendo, pues obviamente va a haber un disgusto. Después tenemos competencias y comportamientos. Que tenga actitud, trabajo en equipo, liderazgo, servicio, respeto, comunicación, toma de decisiones y confianza. Hay 1000 de competencias y ciertos comportamientos que nosotros como líderes tenemos que tener bien claro al momento de contratar a una persona. Porque en teoría tú tienes un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene comportamientos y esos comportamientos son ideales con un candidato. Ese candidato que tú vas a tener pues tiene que ser parecido en comportamientos, parecido en objetivos, parecido en propósito y en valores de la organización, además de las características personales como estudios, certificados, experiencia, ubicación, que tenga conocimientos en tipo de software. Todo depende del perfil que tú estés buscando y del propósito. Si se dan cuenta, no solamente estamos analizando la experiencia, estamos analizando un montón de aspectos que nos pueden llegar a realmente a tener un equipo de alto desempeño, que es lo que estamos buscando. Muchas personas tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, estudios, etcétera, etcétera, pero los comportamientos, pero los valores, actividades, todo eso es cuestión de que el líder lo aterrice correctamente con recursos humanos para que sepa exactamente qué buscar y en dónde buscar. Entonces, el líder tiene que involucrarse tanto en vender este puesto, en analizar este puesto, en decirle las competencias, la descripción, el objetivo. El líder también es muy partícipe en el tema del onboarding, porque la realidad es que mientras más claro y más definido, más fluido va a ser para las personas.
Y entonces ya nos vamos a las entrevistas. ¿Un líder también tendría que hacer entrevistas? Yo recomiendo que sí. El líder también tiene que saber a qué personas están contratando. Entonces, diseño de las preguntas de las entrevistas. Tenemos que desarrollar preguntas basadas en situaciones reales. No todas, hay preguntas que dependiendo de lo que queramos buscar. Pero si queremos conocer competencias, si queremos conocer cómo resolvieron ciertas situaciones, etcétera, tenemos que analizar qué tipo de preguntas estamos haciendo nosotros. Les traigo algunos ejemplos. Ejemplo de liderazgo. Describe una ocasión en la que tuviste que liderar un equipo en un proyecto complejo. ¿Cómo motivaste al equipo para alcanzar los objetivos y cómo gestionaste los conflictos o desacuerdos dentro del grupo? Evaluamos diferentes aspectos. Tenemos que preguntarle a la persona que nos cuente una situación. Hay personas que lo practican súper bien, hay personas que sí nos esperan esa pregunta y que te tienen que contar qué situación vivieron, cómo lo resolvieron, qué fue lo que hicieron. Como líder, te interesa mucho saber que las personas tienen la experiencia, tienen ciertos comportamientos, qué hicieron en diferentes momentos. O, por ejemplo, ventas. Háblame de una vez que la que tuviste que cerrar una venta complicada, cómo identificaste las necesidades del cliente, cómo superaste las objeciones y lograste concretar la venta. Si hay alguien que no se dedica a ventas, pues difícilmente le va a platicar cómo detectas una necesidad de un cliente con un árbol de decisiones que tuvo que tomar, etcétera. Hay diferentes habilidades que ciertas preguntas van a detonar y que vamos a conocer competencias de las personas. Esas son en la parte de las competencias. Y aquí no les traje el slide, pero también hacer un assessment en donde podamos hacer una pequeña prueba, un caso para las personas y que podamos verlos en acción. No hay mejor forma de contratar a una persona que los puedas ver en acción y el líder se tiene que involucrar totalmente. Entonces, vámonos al tema del onboarding. En el onboarding, desde el servicio, el trato con el reclutamiento, el seguimiento, los correos de bienvenida, la documentación, la carta oferta, la explicación del nuevo rol, los objetivos que buscan de ti, ¿qué creen? Si es parte de recursos humanos, si es parte del reclutador, pero el líder tiene que estar súper metido también en conocer a su nuevo candidato, en darle ese servicio como nos hubiera gustado que nos recibieran a nosotros en las empresas. Ese servicio que nos dan también involucra a tu líder, porque cuando llega, sí está muy padre de recursos humanos, hace el trabajo bastante bien, pero el líder ocupado, el líder no tiene tiempo, el líder no te presenta al equipo, el líder tiene que estar totalmente involucrado, es por eso que recluta como líder, perdón, de lo que trata esta sesión es que como líderes se involucren totalmente con el proceso de reclutamiento desde todos esos aspectos, desde una bienvenida personalizada, de que se preocupe porque que lo reciban las personas, que lo reciba su equipo de trabajo, que puedan platicar acerca de un welcome kit, perdón, que de la información de la empresa, que le dé la inducción, eso va más de recursos humanos, que le cuenten la cultura, el modelo de negocios, que la formación y las políticas y procedimientos, que eso lo da más recursos humanos, firma del contrato, que esté atento el líder, que pueda acompañar en este proceso, solamente se vive una vez, la bienvenida o el onboarding se vive una vez, el líder tendría que estar totalmente involucrado. La entrega de materiales y herramientas de trabajo, en algunas empresas es función del líder solicitarlas, en otras es de recursos humanos. Tenemos que tenerlo planeado y tenemos que estar interesados. Si te urge tener a una persona para poder bajar tu carga de trabajo y llega y lo tienes 3 días en equipo, la realidad es que no entiendo por qué urgía tanto con la persona de recursos humanos. Tenemos que involucrarnos y tiene que haber una presentación. Si el líder llega, te presenta, te recibe, te acompaña, te presenta a los colegas, te dice qué hace cada uno de los colegas, el equipo se presenta, te dicen tus funciones. En fin, la realidad es que el onboarding y el proceso de reclutamiento va tanto de la mano con el líder como de recursos humanos. Si tú en tu empresa tienes un equipo y no le pones atención a los nuevos que van entrando, que en teoría los contratamos con urgencia para bajar nuestras cargas de trabajo, lo único que va a pasar es que termines alargando el proceso de incorporación. Y el proceso de incorporación cuesta mucho. Tener a una persona inactiva y pagarle un mes de nómina, la realidad es que a las empresas les cuesta mucho. Podemos decir de uno, pero si tu empresa es muy grande y eso pasa 100 veces en un año, imagínense todo el presupuesto que se está yendo. Llevarlo a su lugar de trabajo, darle un recorrido, presentarle a las áreas. Sé que muchas veces lo hace recursos humanos, pero si el líder te puede presentar y decir, con esta área tenemos más interacción, le damos insumo a aquella área, esta área nos entrega ciertos reportes, podemos darle una inducción y un onboarding mucho más completo. Y viene un punto importante. El líder te recibe y empezamos a platicar acerca de las expectativas. ¿Qué expectativas tienen?
de ti, qué espera de ti, qué objetivos. ¿Cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo, ¿en qué te vas a desarrollar? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que conocer acerca de la cultura? Tenemos que marcar los objetivos esperados a la persona desde que llega y toma su inducción con recursos humanos. El líder tiene que tener un plan, conversar del puesto de trabajo, presentarle al equipo, mencionarle sus primeras victorias, qué es lo que esperan de la persona. Hay veces que en el tema del onboarding, luego ni los reciben, están ahí vagando por la empresa, no hay claridad, llegan corriendo con las copias. Si el líder está tan interesado en contratar a la persona, ¿qué tenemos que hacer? Llegar con todo un plan hecho para ello. La realidad es que no podemos esperar que la persona llegue y se adapte y empiece a trabajar y a la semana. Entonces, tenemos que hacer este plan de sus primeros días. Perdón. Ya. Los primeros días cuentan mucho y mientras más claridad, más objetivo y mejor, vamos a poder llegar a los resultados. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Super. Les voy a dar siguiente tema. Continuamos con la sesión, pero no sin antes, les voy a platicar rapidísimo. 2 minutos, les quiero platicar de qué traemos en Mesa Consultores. Como bien saben, y todos los que hemos coincidido en esta sesión en Mesa Consultores, ha trabajado con diferentes empresas por más de 16 años, nos dedicamos al desarrollo y creación de programas de capacitación, de liderazgo, de habilidades, de procesos. Trabajamos con diferentes empresas en diferentes implementaciones, tratamos de siempre llegar con las mejores metodologías del mercado para poder impactar a todos nuestros clientes y lo más importante, llegar a los resultados. Nosotros trabajamos con diferentes equipos, diferentes perfiles y diferentes sesiones. Nosotros lo que hacemos es consultoría, analizamos ciertos casos y tratamos de dar las mejores soluciones si es que contamos con ellos y desarrollamos programas a la medida. Tenemos ciertos programas que los han adquirido ciertas empresas, que son nuestros programas premium, como un programa de liderazgo, etcétera. Una vez que llega el onboarding, el líder tiene que capacitar a la persona, tiene que planear esta capacitación y tiene que desarrollar al líder para poder impactar en todo lo que llegue. El líder se tiene que involucrar tanto en el proceso de reclutar a su equipo de trabajo que también lo tiene que capacitar y no hay mejor forma y de los temas que va a capacitar son específicamente del puesto. Si tú estás en liderazgo y estás en una ingeniería, en contabilidad, pues obviamente recursos humanos no lo puede capacitar en el puesto de trabajo, no hay mejor forma que lo capacite el líder. Y planes de desarrollo que puedes generar con él. Es bastante sencillo crear esos planes de desarrollo en ciertas competencias que tú vayas analizando y que vayas creando en todos los niveles. De algunos webinars que vi, este mapa en donde nosotros analizamos qué competencias necesita la persona, cómo salió, es una evaluación 360, que podemos ayudarlos a desarrollarlos para generar potencial y desempeño en las personas. Entonces, lo que mejor se recomienda es que te generes sesiones periódicas con la persona que va entrando, necesita conocer sus objetivos, necesita conocer sus planes de desarrollo, que te comprometas con él y que lo empieces a formar en un montón de aspectos para que puedas generar un impacto realmente en el equipo. Recapitulando un poco, el líder se involucra desde el proceso de reclutamiento hasta el proceso de su incorporación. No es tarea en conjunta con recursos humanos. Entonces, el día de mañana que estés creando tu equipo de trabajo, lo mejor que puedes hacer es dedicarle ese tiempo para que alcances los resultados. Y voy contigo, Ingrid. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia del líder en el reclutamiento, pero desde una perspectiva del Departamento de Recursos Humanos, que en este caso sería en específico del reclutador o básicamente el equipo completo de reclutamiento. Para esto, el líder juega un papel importante, ya que es el primero de la empresa que tiene que representar la cultura, los valores, pues de la misma. Entonces, al momento de que nosotros podemos involucrar al líder en el reclutamiento, se vuelve como el punto clave o el eje de donde va a partir la entrevista. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sabemos que un reclutador básicamente busca el perfil que le dio el líder, que le dio la empresa, pero el líder tiene que jugar un papel fundamental al poder, aparte de los puntos técnicos que tiene que saber el candidato, pues que empate con la cultura y con los valores de la empresa. Sabemos muy bien que tú puedes ingresar a una empresa porque te pagan muy bien, porque el puesto es el puesto que siempre quisiste,
pero si no empata con los valores, con tu visión a futuro, corto, mediano plazo, pues probablemente no se va a dar que tú puedas desarrollarte como esperabas y a lo mejor vas a tener que buscar otra opción. Eh, el líder tiene esta capacidad de brindar al reclutador el perfil ideal y no solamente estamos hablando de lo técnico, sino también se supone que el líder debe conocer a profundidad el tema, vaya, el perfil, las actividades, las características tanto de carácter, de actitud que se requiere para el puesto en cuestión que está solicitando. Entonces, al momento en el que el líder puede formar parte del reclutamiento y, ¿por qué no?, también involucrarlo en las entrevistas, en el mismo proceso, se vuelve un embudo más angosto para que las personas o los candidatos que queden finalistas cuenten con el perfil ideal, si no es que en un 100%, pues a lo mejor de un 80% en adelante de satisfacción con lo que se está buscando para la empresa. Ok. Ahora, como mencionaba hace un momento, el líder puede evaluar las habilidades técnicas y blandas que son para el puesto en cuestión. Simplemente que no es lo mismo. Yo como reclutador voy a lo mejor a elegir a, no sé, un supervisor, digamos, basándome en un perfil que me proporcionaron sus características, pero el líder, al formar parte de este proceso y acompañarme vaya, en la selección, ya saben, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, él está calificado porque tiene 3 años de experiencia, digamos, un soldador en soldadura FluxCore, ¿verdad? Tiene 3 años. Para mí cumple el perfil, pero probablemente si el líder detecta algo en su actitud que a lo mejor puede ser inestable, que a lo mejor no tiene las características en cuanto a su carácter, en cuanto a cómo se desenvuelve, que a lo mejor no está dispuesto a superar retos difíciles. Entonces, se vuelve ahí un complemento entre el reclutador y el líder para poder elegir al mejor postor. Al momento en el que un candidato puede visualizar que el líder del puesto en cuestión forma parte del proceso de reclutamiento. No sé si a lo mejor ustedes han participado en un proceso así, tanto como candidato o a lo mejor como de este lado como reclutador. La seguridad que se les brinda al candidato es superior porque se ve un compromiso de parte de la empresa donde no solamente dejó el proceso en manos de un reclutador, sino que la empresa se está tomando el tiempo de poner al líder al mando para poder hacer un mejor trabajo, darle un acompañamiento y también darle la seguridad de quién va a ser su jefe inmediato, por así decirlo, y que el candidato pueda tener la tranquilidad o la seguridad de que es una empresa que se compromete desde un inicio con su proceso de reclutamiento. Esto ayuda a reducir la rotación. ¿Por qué? Porque sabemos bien que un candidato que supongamos, tiene a lo mejor 3 opciones de puesto de trabajo y en una sola hacen este tipo de entrevistas de involucrar al líder, pues probablemente si yo soy un candidato que dice, bueno, sabes que la empresa se tomó el tiempo de, en mi entrevista, poner al líder, se tomó el tiempo de conocerme, de no solamente juzgarme por mi CV, sino también de platicar conmigo, de ver cuáles son mis intereses, de ver si mis valores y mi cultura empata con la empresa, creo que suma bastantes puntos en un proceso de selección. ¿Sí? Continuamos, Isra. Bueno, los tipos de entrevistas que podemos realizar integrando al líder, hay varias, pero yo quise destacar una entrevista técnica y una entrevista de ajuste cultural. ¿Por qué? Porque muchas empresas sabemos que a veces ponen como líderes personas que a lo mejor no conocen el trasfondo de las actividades, perdón, dentro de la empresa. Entonces, que llegaron ahí a lo mejor externos, no conocen la operación, no conocen pues todo el proceso que va a realizar la empresa. Entonces, al momento en el que tú involucras a un líder, por ende, el líder debe de conocer perfectamente el puesto, cuáles son las actividades, cómo se realiza, qué se requiere, qué tan difícil,
qué tan difícil puede llegar a ser, si es bajo estrés, si es bajo presión, si tienen que sacar resultados de un momento a otro, etcétera. ¿Para qué? Para que el líder pueda jugar un punto clave con el reclutador. A lo mejor puede ser que se pueda dividir el proceso en dos entrevistas. Primero el reclutador, que ya cumplió los conocimientos técnicos, pasarlo al líder y que el líder pueda entrevistar un poco más a profundidad, a ver si lo que sabe el candidato empata con el conocimiento que se requiere para, no solamente para llevar a cabo las actividades que se le van a proponer en un inicio al empleado, sino para desarrollar un talento dentro de la empresa, que a lo mejor más adelante pueda subir a otra posición, etcétera. Entonces, un buen líder tiene la capacidad de ver ese potencial en un candidato y no solamente quedarse con la experiencia de si duró 3 años en su anterior empleo. Es un trabajo más profundo de ver más allá, que sea un talento desarrollable. Y la entrevista de ajuste cultural, eh, es importante que el líder conozca perfectamente cuáles son los valores, cuál es la cultura de la empresa, para que no se tenga que hacer un cuestionario de 100 preguntas para ver si el candidato empata. Simplemente con platicar con él, a lo mejor con pedirle que muestre su visión de cómo se ven 5 años, que es lo más redundante que siempre se hace, que pueda empatar esa cultura del candidato o esos valores o ese tipo de personalidad de lo que él espera con la empresa a lo que también va a proporcionar. Es un juego importante el papel que juega el líder, porque en mi experiencia, el reclutamiento más que nada cuando son puestos gerenciales, cuando son puestos administrativos, sí se requiere bastante detalle del líder, sobre todo, que pueda decir tal cual las características que quiere, por más pequeñas que sean, como, bueno, que tenga un carácter un poco rígido o que sea muy flexible para poder cambiar de ritmo de trabajo porque es inestable, etcétera. Realmente, en mi experiencia, al mezclar o al incluir al líder en las entrevistas, se obtiene un mejor resultado en cuanto a la selección, en cuanto a la rotación. Sí ayuda bastante a disminuir el índice de rotación, porque ya no solamente tienes una visión que es la del reclutador, que está tratando de empatar lo que la empresa le pidió con el CV del candidato, ya también se involucra una persona externa, y probablemente lo que yo como reclutador no lo vi, lo vio el líder, y eso hace una sinergia que disminuye el porcentaje de error al contratar a una persona, y logramos que sea un talento desarrollable y que se pueda quedar más tiempo en la empresa y que se desarrolle de una manera satisfactoria tanto para la empresa como en la manera individual del empleado. Y por último, pues es lo que ya mencioné. Eh, el líder, ya al finalizar todas las entrevistas, pues da su evaluación y la retroalimentación al departamento de reclutamiento. Esto quiere decir que, supongamos, en mi experiencia se hacen en dos entrevistas, como lo mencioné. Primero es el reclutador y posterior es el líder. El reclutador hace todo el filtro. Supongamos que hay 20 postulados, el reclutador se encarga de filtrar en un embudo, y de esos 20 probablemente van a quedar 10 que empatan del 80 al 100% con las características que dio la empresa o el líder en este caso. Y con el líder solamente pasan las personas que cumplieron esas características, y después el líder hace un filtro más angosto donde él va a decir, bueno, sabes que a lo mejor esta persona está más calificada que esta otra, pero a esta sí le veo la disposición, el talento, sí empata con los valores de la empresa, etcétera. Y ambos, tanto el líder como reclutamiento, dan su retroalimentación. Reclutamiento, en mi experiencia, da, por ejemplo, una terna y dice, bueno,
Si tuviera que elegir, elegiría a fulanito de tal y en su defecto a estas dos personas por estos y estos motivos. Y posterior el líder hace lo mismo y después se hace una reunión, empatan sus opciones y determinan en conjunto cuál es la mejor opción para el puesto. Sí, eso ya ya lo mencioné. Disculpa, Ingrid. Listo. Está bien. Ingrid, te agradezco un montón por todo lo que nos estás aportando el día de hoy. La realidad es que conocer la perspectiva desde recursos humanos, desde liderazgo, te permite tener más, generar más planes, generar más iniciativas, dar al resultado. Todos siempre estamos buscando desempeño, estamos buscando generar potencial en las personas. El único tema es que tenemos que hacernos el tiempo, es por eso que les mostraba hace ratito el calendario de un líder que tiene que capacitar a las personas, que se tiene que interesar, que tiene que pues, interesar en las personas, en el proceso, en el reclutamiento. Como parte de la conclusión del día de hoy que queríamos compartirles es, recluta a tu equipo como líderes, involucrarte totalmente con recursos humanos. Se dieron cuenta, Ingrid, todo lo que nos platicó hace la unión. Si nosotros no podemos, desde el puesto de liderazgo, darnos el tiempo para reclutar a la persona, ¿cómo esperamos esos resultados o ese desempeño tan esperado? Entonces, Ingrid, ¿quieres dar tu conclusión? Pues básicamente la conclusión es que en la actualidad el reclutamiento o llenar un puesto ya no es solamente trabajo de un reclutador. Creo que es importante incluir, si se pudiera más personas, pues a más personas, pero mientras tanto al líder que va a ser a lo mejor el jefe inmediato del puesto, porque eso genera una mayor confianza tanto en el candidato y asimismo hace que la selección sea más oportuna y sea más apegada a lo que tanto espera la empresa con las actividades que va a desarrollar, a las características que el líder espera de su talento para poder desarrollar. Súper. Ingrid, te agradezco mucho. Aparte, también me gustaría Gracias. complementar algo. El líder tiene que tener los objetivos súper claros antes de contratar a la persona, así como nosotros nos urge contratar a la persona para que podamos delegar ciertas actividades, ciertos proyectos, también la persona espera que tengas los objetivos, la visión, toda esa claridad, cómo lo vas a medir y cómo lo vas a desarrollar si queremos tanto a la persona que entra. Entonces, les agradezco un montón por la sesión el día de hoy. Vamos a quedarnos un momento más para responder algunas preguntas, hacer algunos comentarios que vean viables y que les funcionen para sus compañeros. Tienen mis datos, mis redes sociales, el TikTok, el correo, mi teléfono, el YouTube y la página de internet de Mesa Consultores.